Buenos días, hermanos. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes en esta forma esta mañana. Hace muchos años que yo no tengo el privilegio de estar en su iglesia, pero me da mucho gusto estar aquí porque yo aprecio mucho a los pastores que tienen y eh, a- le alabo a Dios por el trabajo que su iglesia está haciendo ahí en San Salvador. Antes de empezar eh, esta mañana, yo quisiera decir unas palabras a las hermanas que nos acompañan hoy. Las animo a que ustedes tomen apuntes y les voy a decir al final por qué les digo esto. Hermanos, cuando ustedes piensen como cristianos en portarse varonilmente, ¿en qué piensan? Yo sé que la cultura del Salvador debe tener un concepto de lo que es un hombre de veras. Quizás algunos pensarían en Lionel Messi, otros quizás las señoras pensarían en ese Chris Evans como Capitán América, como un varón realmente increíble. Yo recientemente vi la promoción de un libro de una organización cristiana para hombres que decía lo siguiente: se puede leer un capítulo por día y ser un hombre nuevo en poco más de un mes. Ojalá, hermanos, que eso fuera cierto. Porque si fuera así, qué fácil sería llegar a ser un hombre conforme al corazón de Dios. Pero no creo que sea tan fácil. Yo también encontré recientemente un Nuevo Testamento con fotos de cristianos famosos, todos atletas olímpicos, atletas profesionales. Y para mí, al ver ese Nuevo Testamento, la impresión que me daba es que para ser un hombre realmente de Dios era necesario tener esos abdominales increíbles o poder meter un gol desde media campo. Pero así no es. Si fuera así, nos dejaría fuera a todos nosotros que no tenemos esos músculos tan fuertes o podríamos ser tan buen corredores o lo que sea. Entonces, ¿qué significa ser un hombre realmente varonil desde el punto de vista cristiano? Muchas veces cuando hablamos de temas así en la iglesia, empezamos a tratar características que son importantes para un hombre de Dios, un hombre muy varonil. Y sí, nosotros en esta mañana vamos a hablar de algunas de esas cosas, pero también yo quiero hablar acerca de lo único que los puede cambiar por dentro. Lo único que puede producir en ustedes esas cualidades. Mira, la religión les puede decir cómo deben ser, pero no puede transformarles en ese tipo de hombre. Por eso los profetas del Antiguo Testamento, después de siglos de estar tratando de que el pueblo de Dios viviera como Dios quería que vivieran, los profetas empezaron a hablar de que Dios va a va a dar un nuevo pacto con su pueblo, un pacto en que va a poner dentro del hombre un corazón nuevo de carne y no de piedra, y que iba a poner su espíritu dentro de nosotros para que nosotros podamos vivir como Dios espera que nosotros vivamos. Entonces, lo que queremos investigar en esta mañana es qué es llegar a ser un varón conforme al corazón de Dios. Pablo habla de ese tema en Hechos 13:22.
Y dice, hablando del rey Saúl y de David, dice, quitado este, es decir, quitado el rey Saúl, Dios levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Mira, la característica más prominente en la vida de un varón conforme al corazón de Dios es que obedece a Dios radicalmente. Fíjense que el versículo 1 dice, el que sabrá, el quien sabrá todo lo que yo quiero. Dice, quien hará todo lo que yo quiero. Jesús dijo en Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Otra vez, no dice el que tiene mis mandamientos y los sepa, sino y los guarda. Entonces, un hombre de Dios, un varón realmente, debe ser una persona que obedece radicalmente a Dios. Ahora, ustedes y yo sabemos que David no obedeció perfectamente a Dios, porque él era pecador como todos nosotros. Entre otras cosas, cometió adulterio, mandó asesinar a Urías, pero David sí hizo lo que Dios demanda de cada hombre pecador. Él se arrepintió, le confesó su pecado a Dios y le pidió que le devolviera el gozo de su salvación. Hermanos, yo creo que el problema de nosotros los hombres es el mismo problema que tuvo un pajarito recién salido del nido en algún árbol cerca de nuestra casa, un pichoncito. Y es que nuestra casa tiene dos paredes, el comedor, que son puros vidrios, puras ventanas, del cielo raso casi hasta el piso. Y estas ventanas reflejan el bosque que está detrás de nuestra casa. Tenuemente, pero reflejan, es un reflejo. Y ese pajarito se empecinaba en chocar contra las ventanas 40, 50, 60 veces por día durante más de 4 días. Porque aparentemente ese pájaro pensaba que lo que él veía en las ventanas era realmente la foresta. Y hermanos, el mundo nos trata de convencer que el espejismo que el mundo ofrece sobre lo que es ser hombre es verdad, cuando en realidad es un espejismo. La realidad de una vida vivida en conformidad con los mandamientos de Dios, hermanos, es la única vida real que existe. Todo lo demás es muerte, es destrucción, es vivir separados de Dios. Y por decirlo así, ¿cómo podemos encontrar la foresta verdadera? La vida que realmente vale la pena, la que Dios nos puede dar en Jesucristo. Bueno, yo creo que en parte tener un corazón conforme al corazón de Dios implica dedicar tiempo para estar con Él y alimentarnos de su palabra. Todos sabemos que debemos tener ese tiempo a diario con Dios.
pero ¿cuántos de nosotros realmente lo tenemos? Mira lo que dijo David en el Salmo 63. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Pero hermanos, ¿saben cuál es nuestro problema? Es esa frasecita de madrugada. No, hombre, yo no puedo, no tengo tiempo. Apenas me despierto con tiempo para bañarme antes de ir al trabajo. Pero hermanos, en realidad el problema que nosotros tenemos no es falta de tiempo ni de sueño. Es falta de amor. ¿Y por qué digo eso? Bueno, piensen por un momento en la primera vez que usted conoció a la que ahora es su esposa. Su belleza lo cautivaba, lo dejaba anonado. Que ella se interesara en usted lo dejaba asombrado. Por lo menos así fue en el caso mío, con mi esposa. Mira, solo un toro arrastrándonos en la dirección opuesta pudiera haber evitado que la viéramos todos los días. ¿Por qué? Amor, porque la amábamos. Y no importaba si estamos ocupados o no. Siempre encontrábamos la forma de verla. Hermanos, si ustedes amaran tanto a Dios como la amaban a ella, encontrarían tiempo, porque siempre hacemos lo que amamos. Y yo podría empezar a decirles que busquen a Dios con esa sed, con ese anhelo, como busca el hombre sediente, agua en el desierto, como David describe en el Salmo 62. Pero de nada me serviría animarlos a adoptar una disciplina cristiana si no tienen esa pasión por Dios. Así que yo los voy a dejar una tarea y es esta. Empiece a pedirle, a reclamarle, a rogarle a Dios que le dé una pasión por Él, que usted se quede maravillado, anonado frente a lo que Dios hizo por usted en la cruz, frente al amor incondicional de Dios, amor con el cual Él te ama y sigue amando a pesar de todas sus verrugas y pecados. Eso es una tarea que yo quiero dejarles. Hace años yo empecé a marcar en mi Biblia, al ir leyendo en forma sistemática la Biblia. Cada vez que yo encontraba la frase que decía algo así como bienaventurados el que o bienaventurado el hombre que, porque yo me iba dando cuenta de que lo que le sigue a esa frase es algo que Dios valora mucho. Y cuando, aún hasta el día de hoy, cuando yo encuentro uno de esos versículos marcados, yo me detengo para pedirle que Dios cultive en mi vida esa característica, porque yo quiero valorar lo que Dios valora. Ahora, ojalá que hubiera tiempo para cubrir todos esos pasajes, pero no hay tanto tiempo, son muchísimos. Solo quiero
tocar algunos para que ustedes entiendan cómo un hombre se porta varonilmente. Entonces vamos a empezar con bienaventurado el que aprende a confiar en Dios. El salmista dice en Salmo 40, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. En el capítulo 85 de Salmos dice, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están sus caminos. Y en Salmo 146 dice, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Estos tres pasajes hablan de una característica que Dios valora mucho. Y es la habilidad de confiar que Dios puede resolver sus necesidades y sus problemas. Yo me acuerdo cuando nosotros estábamos viviendo en México, trabajando con estudiantes universitarios en la Universidad Nacional Autónoma de México. Yo estaba discipulando a uno de los jóvenes cristianos que estaba estudiando ingeniería en computación. Y él y dos de sus amigos no cristianos decidieron que ellos querían cada uno abrir una escuela de computación para ganar un poco de dinero en lo que terminaban la carrera. Pues en menos de un mes, los otros dos no cristianos tenían sus escuelas funcionando con permisos y todos los papeles legales necesarios. Porque ellos sabían cómo funciona en México el cohecho. Pero el joven cristiano me dijo, Lloyd, yo quiero honrar a Dios en todo lo que yo hago, incluyendo esto. Y yo no quiero estar pagando cohecho. Así que nosotros empezamos a orar. Tomamos esos versículos que leímos en Salmos y a diario nosotros oramos sobre estos. Buscamos las promesas donde Dios promete proveer por nuestras necesidades y orábamos esto. Por fin, bueno, en ese tiempo el inspector iba pasando cada semana, cada lunes, para pedir más documentos, para insinuarle que él estaba esperando que le diera algo. Y por fin llegó el día, aunque el joven cristiano estaba dándole todos los documentos que él quería, que él pedía. Llegó un viernes el inspector a la escuela y le dijo, si usted no me da para el próximo lunes lo que yo espero de ti, te voy a cerrar definitivamente. Así que ya sabes. Bueno, el sábado y ese domingo, ese joven y yo pasamos mucho tiempo orando, leyendo la Biblia, especialmente los pasajes donde habla de cómo Dios provee por nuestras necesidades y nos protege, cosas así. Llegó el lunes y no pasó el inspector. Pasó toda la semana, el otro lunes llegó, no pasó el inspector. Llegó el tercer lunes y no había pasado, así que el joven cristiano fue al ayuntamiento y habló con la señora que estaba encargado de los permisos. Le preguntó, ¿qué ha pasado con mi solicitud? Y dice, está aquí desde hace semanas. Y él le preguntó, pero ¿qué pasó con ese inspector fulano de tal? Ah, ese hombre era tan corrupto que tuvimos que despedirlo, dijo. Hermanos, ahí ese joven aprendió una lección de que él puede confiar en Dios y no en la influencia de los hombres y no en el cohecho. Y esa lección de esa experiencia le valió durante los años en que él se fue a plantar una iglesia nueva en una parte de México donde casi no había acceso al Evangelio, y después le valió
por casi 20 años como misionero en China, que él podía depender de Dios y confiar en Dios y no en los hombres. Entonces, portarse varonilmente significa depender del poder de Dios para resolver nuestros problemas y necesidades, no en la influencia de los hombres. Y eso, si lo hacen, les hará ser bienaventurados, varones conforme al corazón de Dios. El próximo que queremos ver es bienaventurado el hombre a quien Dios corrige. Wow. Dice Salmo 94, bienaventurado el hombre a quien tú, Ja, y esa palabra Ja es una abreviación para Jehová o Yahvé. Bienaventurado el hombre a quien tú, Ja, corriges, y en tu ley lo instruyes, para hacerle descansar en los días de aflicción. Mira, Dios corrige a todos sus hijos. Eso es parte de la forma en que Él muestra su amor para nosotros. Y ese pasaje nos da una forma en que nos corrige. Dice, en tu ley lo instruyes. Así que Dios usa su palabra para instruirnos. Pablo en 2 Timoteo 3:16 dice, la palabra es útil para corregir si es que nosotros nos sometemos a ella. Es útil para corregir. Pero hay una segunda forma en que Dios corrige o transforma la vida de sus hijos. Proverbios 27 dice lo siguiente, como el hierro se afila con hierro, así un amigo se afila con su amigo. Dios usa a hombres para transformar nuestra vida, para corregir nuestra vida. No tengan miedo, hermanos, de abrirse a otros hombres en la iglesia, a los líderes de la iglesia, para recibir consejos y corrección. Yo pienso que uno de los elementos más tristes de mi vida como misionero fue que en los más de 38 años que yo estuve trabajando en el campo misionero de parte de la Junta de Misiones de nuestra convención, nadie jamás me jaló las orejas. Nadie me corrigió. Y yo creo que nosotros como líderes espirituales muchas veces pensamos, yo no tengo que rendirles cuentas a nadie. Eso fue mi idea y fue la forma en que también nuestra junta respetaba a cada líder que estaba en el campo casi. Pero hermanos, cuando yo me jubilé y vine a vivir a Durham, North Carolina, y empezamos un estudio bíblico entre estudiantes universitarios ahí, ese ministerio empezó a crecer al punto en que nosotros pedimos a la iglesia, Summit Church, que nos dieran el permiso de plantar un plantel nuevo. Nuestra iglesia tiene como 15 planteles alrededor de la ciudad donde estamos. Y uno de esos planteles ahora es el plantel en español. Pues cuando llamamos a un pastor, era un joven de unos 37 años que llegó a pastorear. Él me pidió que le ayudara en el ministerio, así que yo trabajé durante más o menos 6 años, tiempo parcial con él, al lado de él. Y déjeme decirle esto, ese joven de 34 años sí me jalaba las orejas, sí me llamaba la atención. Él me decía, Laura, eso no se dice así, no se trata a la gente así. Ojalá que hubiera habido gente durante todos esos 38 años que me hubieran dicho eso, porque yo estoy seguro que había muchas cosas que yo hacía mal, pero desafortunadamente no había quien me corrigiera. Hermanos, cultiva
una cultura de transparencia y de rendir cuentas, porque eso muestra amor para los unos para con los otros. Proverbios 3 dice, Hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni te ofendes por sus reprensiones, porque el Señor disciplina a los que ama, como corrige un padre a su hijo querido. Y casi para terminar, yo quiero hablar de dos pasajes que nos dan las pautas quizás más claras de lo que significa portarnos varonilmente. Mira, Jesucristo fue el varón perfecto. Él encarnaba todo lo que significa ser hombre. Y Efesios 4:13 dice que debemos llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora, ¿qué implica eso para nosotros los hombres? Pablo, yo creo, nos dio una idea en su carta a la iglesia de Filipos. Y él dice lo siguiente: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. No sé si ustedes sabían, pero una de las características de Jesucristo fue que Él renunció a sus derechos. Él tenía el derecho de estar en el cielo con su Padre en medio de toda la gloria y la honra y la magnificencia de ser Dios. Pero Él renunció a esos derechos y vino a vivir con nosotros para dar su vida por nosotros. Entonces, esto me parece que es una de las cualidades de un hombre verdadero. Y yo creo que si nosotros podemos cultivar esa característica, nos servirá muchísimo en la vida. No sé si ustedes sabían, pero casi el 100% de las veces que nosotros nos enojamos es por supuestos derechos que nosotros creemos tener. ¿Habían pensado en eso? Ahora, piensen en la última vez que se enojó en el trabajo o en la calle. ¿Cuál fue el derecho, supuesto derecho, que alguien violó? Yo les voy a dar un ejemplo mío. Cuando nosotros vivimos en la Dominicana, el tráfico era horrible. Y además de esto, se iba la luz muy a menudo durante casi todos los días. Entonces, cuando se iba la luz, los semáforos no funcionaban. Y se armaban unos trancones de carros, pero increíbles en las esquinas. Y yo, es decir, ningún dominicano quería ceder. Y yo me enojaba y con la claxon. Porque yo tenía el derecho de llegar donde yo quería llegar. Y ese derecho, supuesto derecho, me llevaba al pecado. O piensen en la última vez que se enojó en la casa, con la esposa o con los hijos. ¿Cuál derecho fue que alguien violó? ¿Su derecho de ver televisión cuando llegaste del trabajo? En el caso mío,
les voy a decir un problema que Dios ha tenido que trabajar en mi vida. Yo soy una persona bastante hábil con la tecnología. Y si alguien me dice cómo hacer algo, yo casi siempre lo puedo hacer o usar. Pero mi esposa es realmente una persona tecnológica. Y ella, yo le puedo explicar 10 veces cómo hacer algo en su teléfono y siempre viene y me dice, ¿cómo se hace eso? Y además de eso, ella no tiene un concepto de norte, sur, este, oeste. Y yo le puedo mostrar un mapa y decir, aquí vivimos nosotros, aquí es donde tú trabajas y ese es el camino que tienes que llevar para ir y regresar. Pero no, ella a veces me llama diciendo, ay, no sé dónde estoy perdido. Y después de varias veces así, yo empiezo a desesperarme, a enojarme, porque yo tengo el derecho de que mi esposa sea capaz de trabajar con la tecnología. Ahora, Dios está trabajando en mi vida con esto y me está sacando de esto, pero eh, esos derechos que nosotros supuestamente tenemos nos meten en muchas dificultades en todos los ámbitos de la vida. Jesús nunca se enojó por algún derecho personal. Ahora, él sí se enojó con los líderes religiosos cuando ellos convirtieron el templo en un mercado, pero nunca por derechos de él. Jesús se humilló, se hizo siervo en el tiempo en que los siervos no tenían ningún derecho. Entonces yo quiero dejarles una segunda tarea. Evalúen las ocasiones cuando se enojan en la casa y fuera de la casa y empiecen a pedirle a Dios que los ayude a entregarle a Él esos derechos, sabiendo que Él los puede defender mucho mejor que ustedes. Acuérdense, Pablo en Filipenses 2 dijo que Jesús tomó forma de siervo. Yo me imagino que la pandemia de COVID-19 los ha forzado a ustedes como a nosotros, lo ha hecho, a servirnos unos a otros porque la necesidad es muy grande. Pero yo quiero rogarles que cuando o si el virus deja de trastornar, no dejen de continuar esa cultura de servirse unos a otros. Jesús dijo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y nosotros debemos adoptar como meta de nuestras vidas servirles a los demás dentro y fuera de la iglesia. Porque el Evangelio fluye por servicio. Si las personas ven ese amor expresado en servicio a ellos van a estar mucho más dispuestos a escuchar el Evangelio. Entonces, que los hombres de esa iglesia tengan la fama en San Salvador de gastarse por el bien de otros. Porque cuando el mundo ve ese amor en acción, así, la iglesia tendrá un impacto enorme en su comunidad. Yo les dije al principio del mensaje que además de las características que queremos integrar en nuestras vidas, yo quiero compartir mi propia experiencia sobre cómo lograr integrar esas cualidades en nuestras vidas. Hermanos, todos nosotros, incluyéndonos a nosotros los pastores y líderes, pasamos la vida luchando con tentaciones. Porque lo más cerca que uno se acerca a Dios, lo más que uno es consciente de su pecado.
Y Santiago nos da el último, bienaventurado el que vamos a tocar. Dice en Santiago 1:12, bienaventurado el hombre que soporta la tentación. La nueva versión internacional dice, bienaventurado el varón que resiste la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hermanos, una de las evidencias que estamos llegando a un varón perfecto a la medida de la estatura de plenitud de Cristo es que vamos ganando la victoria sobre la tentación. Y déjeme decir esto, eso sí requiere que usted sea un hombre muy varonil. En el caso mío, hay un pasaje que jugó un papel muy clave en esa lucha. 1 Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Aquí este versículo tiene tres grandes promesas. Primero, que Dios no va a dejar sobrevenir a nosotros ninguna tentación que sea rara, sino que hay otros hombres de fe que han enfrentado esas mismas o cosas semejantes y lo han superado. Esa es la primera promesa. La segunda promesa es que no va a dejar que nosotros seamos tentados más de lo que podemos resistir. Y la tercera promesa es que nunca dejará llegar a nosotros una tentación sin que haya un escape para que podamos soportar. Ojalá que hubiera tiempo para describir cómo Dios me ayudó por medio de sus tres promesas en campos como la adicción a la pornografía, como el enojo en el tráfico, como mi tacañería en el uso de mi dinero y en muchos otros campos de mi vida. Porque si esas tres promesas son ciertas, y sí son ciertas, yo por fin tuve que hacerme la pregunta, entonces, ¿por qué yo sigo pecando? Yo mantenía esa pregunta delante de Dios durante mucho tiempo, luchando con eso. Yo no entiendo si son ciertas, entonces, ¿por qué yo sigo pecando? Y uno de los tiempos más difíciles de mi vida fue cuando yo tuve que admitir que yo pecaba porque me gustaba pecar. No había otra explicación. A mí me gustaba gritarle al chofer y sonarle la claxon en vez de ser amable. A mí me gustaba gastar mi dinero en cosas para mí y no para ayudarles a los otros o para avanzar el reino de Dios. Ok, pero si el problema es que eso es lo que yo amo, ¿cómo yo cambio lo que yo amo? ¿Cómo puedo cambiar mi querer? Y yo me quedaba trancado porque no encontraba forma de cambiar mi querer. Hasta un día estaba leyendo en mi tiempo devocional Filipenses y llegué a Filipenses 2:13 que dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y de repente se me prendió un foquito, o como decimos en México, me cayó el 20. Solo Dios puede cambiar lo que yo quiero, lo que me gusta, mis ídolos, lo que me es más importante que obedecer a Dios. Y yo empecé a pedirle día tras día a Dios
Dios cambia mi querer. ¿Y sabe lo que Dios usó para cambiar mi querer? Dios usó el Evangelio para cambiarme. Usted dice, pero ¿cómo es eso? Usted tiene mucho tiempo en el Evangelio. Pero hermanos, el Evangelio no es solamente el trampolín para meterse en la piscina. El Evangelio es la piscina, es donde nadamos, es donde vivimos. Tenemos que adentrarnos y entender, meditar en la misericordia de Dios, en su amor, en lo que hizo por mí en la cruz. Darme cuenta de cuánto amor Dios tiene por mí, a pesar de mis pecados. Y el quedarme maravillado, anonadado, agradecido por su paciencia conmigo. ¿Y saben qué? Eso hizo brotar dentro de mí un amor hacia Dios. Y yo empecé a no querer dañar mi cercanía con Dios con 5 minutos de placer o con gritarle a alguien. Thomas Chalmers, un predicador del siglo, y creo que 17, 18, dijo lo siguiente: la naturaleza del corazón humano es tal que la única forma de quitarle algo que ama es por el poder expulsivo de un amor más grande. Lo único que les puede ayudar a superar la tentación y el pecado es si tú amas más a Dios que al pecado. Entonces, yo quiero volver a recalcar la primera tarea. Empiece a pedirle, a reclamarle, a rogarle a Dios que le dé una pasión por Él, que usted se quede maravillado, anonado, frente a lo que Dios hizo por usted en la cruz, frente al amor incondicional con el cual Él lo ama y sigue amando, a pesar de todas sus verrugas y pecados. Y ahora quiero terminar con este comentario a las hermanas, las damas que se encuentran con nosotros hoy. Yo les pedí que tomaran apuntes, no para que ustedes sermoneen a sus esposos cuando llegan a casa, sino porque tengo un secreto para ustedes. Si ustedes aplican en sus vidas esos mismos principios, las hará muy atractivas a sus esposos y muy bienaventuradas por Dios. Oremos. Padre, muchísimas gracias porque tú has hecho por nosotros en Cristo en la cruz. Gracias, Padre, porque tú eres el Dios de amor inagotable, que nosotros nunca podemos agotar tu amor. Gracias, Padre, por tu paciencia. Yo te pido que tú hagas de los varones de esta iglesia hombres que se maravillan, que se empapen con ese amor y como respuesta natural de ellos salga un amor tan grande y tan increíble por ti. Ayúdales, Padre, a ir llegando a la estatura de la plenitud en Cristo. Porque te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén.